Shabbat Shalom, está la congregación Beit Tefilá del sector Candelaria en Arecibo, y esta que le habla es la Roa y la doctora Maritza Rivera. Hoy venimos con dos parashá, la parashá número 27, la cual se llama Tazria, y la parashá número 28, Metzorah. Esta parashá la encontramos en Vayikra, Levíticos capítulo 12, versículo 1 al capítulo 15 y versículo 33. Y un buen significado para Tazria es ella concibe, y Metzorah es tarea o lepra. Comencemos entonces con esta parashá, a ver qué es lo que nos enseña en esta semana que aprendemos. Quiero enviarle, antes de comenzar, un saludo a Amy. Ella le envía saludos a la congregación y ella siempre está al pendiente. Ella dice, ¿verdad?, pues que le dé una sonrisa a ella, porque, ¿verdad?, ella siempre está en intercesión por mí. Yo se lo agradezco delante del Poderoso, ¿verdad?, porque en este tiempo no más que nosotros necesitamos esa oración, tefilá e intercesión delante de Abba Kadosh. Así que a Amy, pues el Poderoso la bendiga, y Beit Tefilá acá le envía bendiciones y también se le quiere. Bendito el Poderoso. Ok, comenzamos con el capítulo 12 y el versículo 1 al 2, donde nos dice: Yahweh le habló a Moshe diciendo, háblale hacia el pueblo israelita, cuando una mujer conciba y dé a luz un hijo varón, quedará impura por 7 días, quedará impura como en el tiempo de su indisposición menstrual. Después de dar a luz, la madre tenía prohibido entrar en el santuario durante 40 días, si él era un niño, y 80 días si era una niña. O sea que al concluir este periodo de tiempo, era responsabilidad de la madre llevar las ofrendas y sacrificios especiales, vamos a decir, de pecado. Y a partir de ese momento retomaba entonces su estado de pureza ritual con relación a los alimentos consagrados al Mishkan del templo. En otras palabras, después de ella dar a luz, al cumplirse la primera semana, la mujer bajaba a la mikveh, al baño, y restauraba su pureza ritual, pero no en relación con los alimentos consagrados que vienen de las ofrendas que se presentaban en el Mishkan, en el templo. La purificación ritual para tener acceso a esas ofrendas consagradas vendría solamente en el momento que la expiación hubiera sido efectuada de acuerdo con los días prescritos en la Torá por nacimiento de varón o de hembra. Así que hay dos momentos de purificación ritual. El primero a la semana de haber dado a luz, y el siguiente dependiendo si fue un varón al concluir el día 33 o hembra el día 66. La ofrenda se presentaba al día siguiente, es decir, al día 34 o al día 67 según el caso, fuera niño o varón. La primera purificación ritual venía por agua, o sea, el día 7 o el día 14, y la segunda venía por expiación. Y este hecho nos enseña que transitamos por dos etapas para estar aceptos ante la presencia del Creador. Número 1. La experimentamos mediante el tefilá de arrepentimiento en el nombre de Yeshua, nuestro Mashiach. Eso está en Hechos capítulo 4, versículo 12, donde nos dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el Shamayim dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y la segunda, en el momento que guardamos la obediencia, según primera de Kefas, Pedro 1:22, que dice: ahora que se han purificado a ustedes mismos por obedecer a la verdad. O sea que la impureza derivada por la pérdida de sangre similar a la menstruación tiene un entendimiento de pérdida de vitalidad. Por esto se disponía para la mujer un periodo de recuperación óptimo. Y un punto muy relevante de este verso de carácter trascendental es la palabra concebir. La enseñanza de parte de la sabiduría hebrea con respecto a este momento y el efecto que tiene en la vida de todo ser humano nos permitirá ser más sabios y espirituales a la hora de concebir un hijo. O sea que apoyémonos en el eficaz discernimiento que la sanidad en los diferentes aspectos del creyente y en especial en la sanidad interior nos enseña que muchos de los problemas de un individuo fueron incubados en el instante mismo de su concepción. El momento al ser engendrado mientras nuestros padres
se encontraban en la desobediencia absoluta a la palabra del poderoso. Entonces la Escritura dice que todos nuestros sentidos estaban viciados y nuestros deseos corrompidos. Efesios 4:22 nos habla al respecto, dice: con respecto a su antigua manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado por los deseos engañosos. De igual forma, con el corazón perverso y sin remedio. Jeremías 17:9 dice: el corazón es lo más engañoso que hay. ¿Por qué? Porque es perverso. ¿Quién podrá conocerlo? Y esta fue la triste forma de concebir de nuestros padres, incluso a nuestros hijos. Es una realidad palpable que hoy suma un mayor deterioro de pecado en la humanidad, que continúa engendrando y haciéndolo bajo efectos de químicos, el alcohol, sustancias nocivas, y sin el conocimiento o entendimiento adecuado, y peor aún, con ningún deseo de ser padre. ¿Qué dice el Salmo 51:5? Verdad es que yo fui concebido en iniquidades, y en pecado me concibió mi madre. Sin embargo, hoy, gracias a la Torá y a todo este maravilloso conocimiento de la comunidad yahudita, podemos rectificar esa certidumbre y aprender a concebir hijos que no solo se desean, sino que se proyectan en la mente de un creyente como los futuros sadiquí, los futuros gustos que cambiarán el curso de la humanidad. O sea que cuando un hijo de hoy en adelante que llega a nuestras vidas es resultado de la voluntad de Yahweh y el anhelo de sus padres. Dice el Salmo 127:3-5: he aquí, herencia de Yahweh son los hijos y una recompensa al fruto del vientre, como saetas en manos del valiente, y así son los hijos habidos en la juventud. Cuán bienaventurado es el varón que llena su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hable con sus enemigos en la puerta. Mire qué tremendo texto. El versículo 3 de ese capítulo 12 nos dice: y al octavo día se le circuncidará al niño la piel de su prepucio. La circuncisión se hace el mismo día de la semana que nació, o sea, 8 días después. Si nació el Shabbat, es circuncidado el siguiente Shabbat. Si nació el tercer día de la semana, martes, será circuncidado el tercer día de la semana siguiente. O sea que la circuncisión, y esto es algo bien importante que todos estemos claros en esto, es la señal del pacto entre Yahweh y toda la descendencia de Abraham, como está escrito en Bereshit, Génesis 17:11-13: seréis circuncidados en la carne de vuestro prepucio, y esto será la señal de mi pacto con vosotros. A la edad de 8 días será circuncidado entre vosotros todo varón por vuestras generaciones. Y asimismo el siervo nacido en tu casa o que sea comprado con dinero a cualquier extranjero que no sea de tu descendencia, ciertamente de ser circuncidado, el siervo nacido en tu casa o el comprado con tu dinero, y así estará mi pacto en vuestra carne como pacto perpetuo. O sea que ahora el Creador, por medio de Moshe, está reafirmando el Brit. Brit es el pacto que fue dado a los patriarcas, como está escrito en Yohanan, capítulo 7, versículo 22. Por eso Moshe os ha dado la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el Shabbat circuncidáis al hombre. O sea que la circuncisión no viene del tiempo de Moshe, sino de los patriarcas. Moshe no podía anular nada de lo que había sido establecido anteriormente. Y el brit de la circuncisión, el pacto, no puede ser anulado por el pacto del Sinaí. De la misma manera, el pacto renovado, que es el Nuevo Testamento, no puede anular los pactos anteriores ni cambiarlos. Un pacto posterior siempre está basado sobre un pacto anterior. Cada pacto nuevo que es introducido confirma un pacto anterior y añade algo más para la separación del pueblo. Y esto nos enseña que el pacto renovado, el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento, que fue introducido por Mashiach, no anula los pactos anteriores. O sea, lo que hace el pacto renovado es introducir elementos nuevos que hacen subir al pueblo a un nivel superior de Kadushá y de poder. Si solo pudiéramos poner a un lado el concepto errado de que el Mashiach vino a fundar una religión y pudiéramos meditar si en esta premisa en nuestra mente podríamos establecer un esquema de posibilidades muy diferente. Entonces, descartemos el velo puesto a los yahuditas y tratemos de razonar
sin estas dos resistencias en nuestra mente, utilizando la misma palabra de Matitiyahu 5:17 que dijo Yeshua, no he venido a anular, a abrogar, sino que a cumplir. O sea que Yeshua, hablando de Moshe también en Matitiyahu capítulo 23 y versículo 3, dice, todo lo que él diga, háganlo y cúmplanlo. Entonces Yeshua descendió del Shamayim para hacer la voluntad de Elohim, según Yohanan 6:38, dice, porque yo he descendido del Shamayim no para hacer la voluntad mía, sino la voluntad del que me envió. O sea que aquí la base y fundamento de la emuná, de la fe hebrea, es el Shema. Shema está en Devarim, capítulo 6, versículo 4, donde dice, oye Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Y Yeshua, ante la pregunta más relevante en cuanto a su línea de fe o creencia en el libro de Mordejai de Marcos, capítulo 12, versículos 28 al 29, nos dice, y uno de los escribas que había llegado al oírlos discutir, dándose cuenta de que él había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el principal mandamiento de todos? Y Yeshua le respondió, el principal es, escucha Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. O sea, que Yeshua como tipología de Moshe, Yeshua como tipología de Moshe, ungido y salvador de Israel, asimismo desarrolló su ministerio. O sea que Yeshua no vino a anular nada de lo que había sido establecido anteriormente. Por el contrario, en su condición de maestro de Torah, elevó la ética de estas condiciones muy superiores de Kadoshá. Y esto último es expuesto bajo la poderosa frase, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. O sea que volviendo al entendimiento de Shemini, que es octavo, biológicamente hablando, el octavo día es el mejor momento para circuncidar al varón. Yahweh nos lo explicó, este fue un mandamiento Huk, mandamiento de los cuales nosotros no entendemos, y hasta hace 40 años aproximadamente, en el momento que la ciencia descubre la vitamina K y la protondina, agentes que son coagulantes en la sangre. ¿Qué pasa con esto? Claro está que tampoco era necesario que Yahweh nos lo explicara, ya que sus caminos siempre son ¿qué? Rectos, y no hay duda de que sus razones son las mejores. Nos dice 2 de Samuel, capítulo 22 y versículo 31. En cuanto al poderoso, su senda es perfecta, la palabra de Yahweh es fuerte y ha sido probada por el fuego. Él es el protector de todos los que ponen la emuná, la fe en él. Comentamos que hace relativamente pocos años se han conocido algunas de las razones físicas por las que el octavo día es el tiempo indicado para la circuncisión. En la sangre se encuentran cantidades del elemento de coagulación llamada vitamina K, superiores a las normales, particularmente del quinto al séptimo día después del nacimiento. Cuando un bebé nace, en este tiempo ahora, un bebé lo traen de sala de parto, lo llevan al nursery y lo primero que le ponen es la vitamina K. ¿Para qué? Es un anticoagulante. O sea que un factor coagulante adicional conocido como protondina solo existe en cantidades de más o menos el 30% de lo normal para el tercer día, mientras que para el octavo día su proporción es más elevada que en cualquier otro tiempo de la vida, porque alcanza un 110% más de lo normal. Y de modo que seguir las instrucciones de Yahweh, haciéndolo el octavo día, va a ayudar además a reducir el riesgo de una hemorragia. Dice el Dr. Macmillan, que hace la siguiente observación al respecto. El estudio de la vitamina K y de la tasa de la protondina permite deducir que el día idóneo para practicar una circuncisión es el octavo día. O sea que el día escogido por el creador de la vitamina K, o sea, nuestro Abacadosh, él todo lo sabe, él es perfecto. Y él mismo nos creó. Y si él nos creó, entendió que ese era el día perfecto para usted poder realizar una circuncisión a su hijo. Ok, el 4 dice, ella quedará en un estado de purificación de sangre por 33 días, no tocará nada consagrado ni entrará en el santuario hasta que se complete su periodo de purificación. La madre tiene un periodo de purificación de 7 días que la llevan a la mikveh, a los cuales siguen 33 días
determinados de purificación, dado su periodo de impureza ritual, hasta cumplir o completar 40 días. Esto se practicaba mucho en los tiempos de antes, ahora ya no se hace. Ahora la mujer da luz y ya 3 días está metida en la casa y fregando y limpiando y haciendo esto, pero todo eso al tiempo, cuando son más adultas, es que vienen a sentir todo ese dolor y todas esas cosas, ¿verdad?, que uno hace, que no son las correctas, porque lo correcto es que la mujer descanse esos 40 días, que complete, ¿verdad?, ese periodo. Entonces, ella tiene que estar ahí, llevarla a una mikveh, a los cuales siguen 33 días determinados de purificación, dado su periodo de impureza ritual, hasta cumplir estos 40 días. ¿Qué pasa? Aprendiendo de esto, que en esta condición llamada tamé, ellos no tocarán ni comerán nada de lo consagrado al poderoso. Esto aplicaría a toda persona que por una u otra razón esté en condición de tamé. Tamé es impureza ritual. O sea que por cualquiera de las causas ya conocidas, como nosotros sabemos, contacto con un cadáver, menstruación, contaminación por fluidos seminales o cualquier declaración de esta por parte del Cohen al examinar a un afectado por lepra, que es Sará, o algún diagnóstico por eczema de la piel. Aunque en los 33 días restantes de su purificación haya más derramamiento de sangre, no habrá prórrogas de tiempo, como sucede en el caso de la impureza menstrual, que al cabo de 7 días, si continúa el flujo por mínimo que sea, se extenderá su tiempo de tamé 7 días más. O sea, en vez de 7 son 14. Dice el versículo 5, si tiene una niña, quedará impura por 2 semanas como durante su menstruación y quedará en un estado de purificación de sangre por 66 días. Entendemos por medio de esta instrucción que las diferencias entre el hombre y la mujer son bien marcadas. Tanto el tiempo de nidá como la de tamé se duplica en la mujer. Nuestro Creador no especifica muchas de las razones ni el porqué de tales diferencias, pero suficiente debe ser para nosotros saber que Él, en su infinita sabiduría, las estableció y nosotros solo debemos que aceptarlas y exaltarlas. Continuamos el versículo 6, donde dice, y al completarse su periodo de purificación, sea por hijo o por hija, traerá al Cohen a la entrada de la carpa de reunión un cordero en su primer año para ofrenda quemada y un palomo o una tortola para ofrenda por el pecado. Nos dice el doctor Black y nos enseña que la madre tendrá que presentarse en el templo después de un parto. Y si es un hijo, será a partir del día 41 de su nacimiento, porque ella ya guardó ¿cuántos días? 40 días. Y dice que si es una hija, a partir del día 81, porque ella guardó ¿qué? 80 días. O sea que ella tiene que entregar 2 animales para 2 sacrificios. Un sacrificio de ascensión y el otro sacrificio de pecado. Estos se llaman estos sacrificios Olá y Hatán. La Olá representa la entrega total al Creador, es como una renovación de votos con el Padre. Y esto nos enseña en primer lugar que la madre ahora tiene la oportunidad de renovar su entrega a Yahweh por medio de este sacrificio. Y a pesar del nacimiento de un hijo o una hija, ella tiene que seguir viviendo para Yahweh. Ahora, con mayor responsabilidad porque debe ministrar a sus pequeños. Eso es de la vida. Entonces, el nacimiento de un hijo constituye una de las cosas más impresionantes en la vida de una mujer. Es fácil que se olvide de su compromiso con Yahweh, es fácil que el niño tome el lugar de Yahweh para ser lo más importante en su vida, es fácil que se olvide de su Padre Celestial. O sea que ella necesita reafirmar que el nacimiento constituye el cumplimiento de un llamado de Yahweh. Y es Yahweh que quiere que ella tenga hijos. Entonces, conforme ella se entregue a Él, podrá educar a sus hijos correctamente y según está estipulado en su palabra. Por otro lado, el sacrificio de Olá, que representa la entrega del niño a Yahweh, los hijos no pertenecen a los padres, sino al Padre de los espíritus. Los padres tienen la responsabilidad de educar a los niños en el camino de Yahweh porque nacieron para Él, como está escrito en el libro de Malaquías, capítulo 2, versículo 15, donde dice, pero ninguno que tenga un remanente del Ruach lo ha hecho así. ¿Y qué hizo este mientras buscaba una descendencia de parte de Elohim?
prestar atención pues a vuestro espíritu, no seas desleal con la mujer de tu juventud. Yahweh quiere tener una descendencia, muchos hijos. Los padres colaboran con él para que tenga muchos hijos y así cumplen con su deseo. Y los hijos no son de los padres, son de Yahweh. La olá que la madre tiene que entregar a Yahweh representa esta verdad. O sea que en el momento de ofrecer la olá, ella no solamente se entrega a sí misma, sino también su hijo a Yahweh. Un pichón o una tórtola como ofrenda por el pecado. Entonces, ¿por qué la mujer tenía que dar una ofrenda por el pecado? ¿Cuál fue el pecado de la mujer? Y se pueden encontrar varias respuestas. Número 1, es posible que ella haya expresado palabras maldicientes e injuriosas hacia su esposo y hacia Yahweh durante los dolores del parto, y por eso necesita ofrecer un sacrificio de pecado. Entonces, si usted está cerca por ahí del hospital y usted ve sábado de parto, esas mujeres como hablan, esas mujeres como gritan, parece que las están matando. Una cosa increíble. Y después, y muchas veces, como usted sabe, es enfermera graduada, y yo era enfermera de nursery, muchas veces yo las veía y decía, no vuelvo a parir un muchacho más porque me resta de vida. Y al próximo año yo la veía allí y yo le dije, pero no hace un año que tú diste a luz. Ay, en la cuarentena quedé embarazada. Y entonces, ¿ahora qué vas a decir? Y así por consiguiente, 1, 2, 3, 4 muchachos, eso es una cosa terrible. Número 2, hay una necesidad de expiar sus pecados por causa de haber pasado por una prueba. O sea, en una prueba todos cometemos errores excepto el Mashiach. Número 3 dice que el pecado entró en el mundo por la mujer y mediante el sacrificio de pecado ella estuvo expiando por ese error hasta que el cordero de Yahweh fuese al madero a morir por ella y la presentase. Por este medio acepta entonces ante el poderoso para siempre, y en tanto confíe en él y sea obediente a la Torá. Y el próximo dice, todo el proceso de procreación fue dañado cuando el pecado entró en el mundo. Un parto después de la caída no es lo que debería ser. Un parto doloroso es un resultado del pecado de Java. Eso está en Bereshit capítulo 3 versículo 16. O sea que la concepción y el parto de un niño están hechos en un mundo de pecado, como está escrito en el Salmo 51:5. Yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Ok, entonces el Yetzer Hará es transmitido al niño cuando es engendrado en una herencia pecaminosa. Yetzer Hará es la mala inclinación. Y por esa transmisión hay una culpa sobre la madre y tiene que presentar un sacrificio por el pecado. O sea que puede ser transmitido al niño, aún estando en el vientre de su madre, complejos, actitudes de rechazo, inferioridad y otras actitudes originadas en el pecado. O sea que la mujer no ha podido engendrar un hijo perfecto, sin pecado. Entonces tendrá que presentar esta ofrenda por haber traído al mundo un ser pecaminoso, no como Yahweh quiso desde el principio. Y entonces está la importancia de ver a Yeshua nacido bajo las leyes de la Torá. Tenemos que entender lo importante de la elección de Yosef y Miriam como padres de Yeshua. Miriam, mujer yahudita, virgen, que es alma y pura, tipología de novia del Cordero, dice Efesios capítulo 5 versículo 27, para presentarse a sí mismo como una congregación esplendorosa que no tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que sea kadosh y sin falta. Matitilla 1:19, Yosef su esposo como era justo. O sea que es decir que ambos eran justos cumplidores de la Torá. Además, el Mashiach sería concebido de manera divina. Lucas 1:35 dice, el Malal que respondió, el Ruach HaKodesh vendrá sobre ti, el poder del Jaeliot te cubrirá, con lo cual el niño Kadosh nacido de ti será llamado el hijo de Yahweh. O sea que la conexión con esta aliyá y este pasaje de estudio está en Gilel, Lucas 1:31. Dice, mira, concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y lo vas a llamar Yeshua. Entonces, fue circuncidado al 8º día de acuerdo con la Torá, según Lucas capítulo 2 y versículo 21, donde dice que al 8º día, cuando era el tiempo para su Brit Milá,
le fue dado el nombre de Yeshua, que es como el Malach le llamó antes de su concepción. O sea, es interesante notar que era costumbre, y aún muchos en la ortodoxia continúan con esta costumbre de darle oficialmente el nombre el día de la circuncisión. Pero de forma curiosa, esta costumbre no está escrita en el Talmud. Sin embargo, el Brit Hadasha, el pacto renovado, sí lo manifiesta en Lucas 1:59. Dice: y al octavo día vinieron a hacerle la brit milá al niño y estaban a punto de llamarle Sejaría como su padre. O sea que antes de que fueran a hacer la brit milá, pues ya tenían el nombre para ese día. Y este Yohanan, el primer son, Yohanan Hatemilá, es de resaltar que los padres de Yeshua estaban cumpliendo con la ordenanza del pacto dado a Abraham, según Bereshit, capítulo 17, versículos 5 y 10, y dice que no fue abolido en el pacto del Sinaí con Moshe, antes bien fue ratificado, y el mandamiento ordena redención del primogénito del varón. Shemot 13:1, 12, 22:29, Bamidbar, números 3:12-13, 18:15-16, y Gilel, Lucas 2:22-23. Dice: cuando llegó el tiempo de la purificación, de acuerdo con la Torá de Moshe, le trajeron a Jerusalén para presentarlo a Yahweh, tal como está escrito en la Torá de Yahweh. Todo primogénito varón será dedicado ¿a quién? A Yahweh Sebaot. Y de esta ordenanza da cumplimiento el Mashiach tanto en el precio de rescate por ser un varón de Israel, como en la presentación de las ofrendas de parte de su madre, las cuales pudieron ser hechas el mismo día 41. O sea que todo lo anterior lo venimos corroborando que en el Mashiach Yeshua, la Torá y su cumplimiento era ¿qué? Una constante. Entonces podemos ver que ellos presentaron ¿qué? Sacrificio. Lucas 2:24 dice: y también para ofrecer sacrificio, un par de palomas o 2 pichones jóvenes, según requerido por la Torá de Yahweh. Entonces, podemos ver con toda facilidad que Yosef y Miriam no presentan el cordero estipulado según el libro de Vayikra, Levítico 12:6. Pero el cambio que entregaron 2 pichones, lo cual acentúa varias conclusiones. Número 1, que Yosef y Miriam en ese momento no tenían los recursos financieros para llevar la ofrenda mayor, o sea, la olá del rebaño. Número 2, no sería necesario, puesto que Yahshua era el Cordero de Elohim que quita el pecado. Y número 3, la redención del primogénito, que en este caso iba más allá de lo normal, puesto que Yahshua fue concebido ¿por quién? Por el Ruach HaKodesh, lo cual explica que no hubo transmisión del Yetzer Hará, de la mala inclinación, es decir, fue carne en semejanza, él era perfecto, el Yeshua fue perfecto, y entonces no tenía mala inclinación, no tenía Yetzer Hará. ¿Por qué? Porque fue carne en semejanza de pecado, pero no carne de pecado. Romanos 8:3 dice: porque lo que no pudo hacer la ley, ya que era débil por causa de la carne, lo hizo Elohim, enviando a su propio Hijo en semejanza de nuestra carne pecaminosa, y por el pecado condenó al pecado en la carne. Continuamos en el versículo 8, donde dice: si sus recursos, sin embargo, no le alcanzan para una oveja, traerá 2 tórtolas o 2 palomos, uno para ofrenda quemada y el otro para ofrenda por el pecado. El Cohen hará expiación en favor de ella y quedará pura. Si continuamos en el mismo orden de idea, el primer pichón o palomo, que representa la ofrenda quemada, que es la olá, que es la entrega total, confirma la representación del Mashiach en ella como cordero de sacrificio y quemado para entrega total. Y el segundo por el pecado que pertenecía ¿a quién? A Miriam, quien como todo ser humano necesitaba expiar sus pecados. O sea que ella misma reconoce la necesidad universal de la salvación. Lucas 1:47 dice: y mi Ruach se regocija en Yahweh mi Salvador. O sea que ella, en completa libertad de expresión, reconocía su condición humana, no libre del virus de pecado heredado en su carne, y así hubiese sido hallada por Elohim virgen y pura. O sea que necesitaba la redención de su Salvador. El catolicismo, que tanto ha defendido la condición inmaculada y sin pecado de Miriam, la Virgen María,
no toma en cuenta que la oración de mayor reconocimiento que tiene a ella inicia con esta frase: Dios te salve María. Además de esto, existen pasajes en la Escritura que dan la clara idea de su condición de mujer y ama de casa común y corriente dentro del pueblo yahudita. Nos dice Marcos capítulo 3 y versículo 21. Cuando su familia oyó esto, salieron para reprimirle porque decían: está fuera de sí. El texto se refiere a Yeshua en el libro de Mordejai, capítulo 3, versículo 31 al 35, donde dice: entonces su madre y sus hermanos llegaron, o sea que no tenía un solo hijo. Yeshua no era el único, porque dice que llegó ¿con quién? Con sus hermanos. Y dice: parados afuera mandaron un mensaje preguntando por él. Y una multitud estaba sentada alrededor de él y le dijeron: tu madre y tus hermanos están allá afuera preguntando por ti. Y él les respondió: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y la gente se miraría, ¿verdad? ¿Qué le pasó? Dice, mirando a los que estaban sentados en un círculo alrededor de él, dijo: vean, aquí están mi madre y mis hermanos. Cualquiera que haga lo que Yahweh quiere, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. O sea que vemos cómo el cumplimiento de cada evento del Mashiach Yeshua es el resultado de las palabras dichas de él en el Tanakh, o sea, la Torá, Neví, profeta Ketuvim. Y en Tehillim 69:8 nos dice: soy un extraño para mis hermanos, un desconocido para los hijos de mi madre. Pasamos al capítulo 13, versículo 1 al 2, donde dice: Yahweh habló a Moshe y Aarón diciendo: cuando una persona tenga en la piel de su cuerpo una hinchazón, una erupción o una decoloración y se desarrolla como una afección escamosa en la piel de su cuerpo, se le informará a Aarón el Cohen o a uno de sus hijos, los Coanim. Ahora, la Torá introduce el tema acerca de la impureza causada por una plaga que se es llamada Zarat. Esa plaga no tiene los mismos síntomas, ¿verdad?, que la enfermedad conocida en nuestros tiempos como enfermedad de Hansen o Hanyashi. Zarat es más bien una plaga altamente contagiosa que afecta la epidermis, resultado de un castigo divino por algún tipo de pecado específico, mayormente el pecado de la Lashon Hara. Y de este modo la Lashon Hara es visto como un pecado sumamente grave, relacionado incluso con el pecado del derramamiento de sangre. Nos dice el versículo 18 y 19: cuando aparezca una inflamación en la piel del cuerpo de alguien y se sane, y se desarrolla un hinchazón blanco, una decoloración blanca con manchas rojas donde estaba la inflamación, se presentará al Cohen. En este pasaje, el verso 23, tendremos una amplia explicación por la Escritura del diagnóstico, características al diagnosticar, colores y demás síntomas que le permitían al Cohen definir el estado de impureza o limpieza cuando se contraía Zarat. O sea que el tiempo también tenía la posibilidad determinante en el proceso de confirmación de la plaga Zarat. Dice el versículo 24 y 25: cuando la piel del cuerpo de alguien tenga una quemadura por fuego y el área quemada esté descolorida, sea blanca con manchas rojas o sea blanca, el Cohen la examinará. Si algún vello se ha vuelto blanco en la decoloración, la cual se ve más profunda que la piel, es lepra, es Zarat, que ha brotado en la quemadura. El Cohen lo declarará impuro, es una afección de Zarat. En esta oportunidad, la causa del diagnóstico ante el Cohen provenía por una quemadura, por lo que el diagnóstico igualmente estaba sujeto a los mismos procedimientos de observación: el vello, el color, la textura, el tiempo y su avance eran determinantes en esta plaga. El versículo 29 dice: y si algún hombre o mujer tiene una afección en la cabeza o en la barba. Seguimos conociendo más y más de esta plaga producto del pecado. Es interesante que en este caso tiene que ver con la cabeza y el cuero cabelludo, zona de gran importancia por la relación directa que se tiene con la autoridad. O sea que el término usado para este tipo de llaga en hebreo es netek, N-E-T-E-K, netek, que significa tiña, capa.
Segunda de Crónicas 26, 16 al 19 dice: cuando se hizo fuerte, se puso tan arrogante que actuó con corrupción, transgredió contra Yahweh su Elohim al entrar en la casa de Yahweh para ofrecer incienso en el altar del incienso. El Cohen Azarayahu con otros 80 Cohen valientes de Yahweh lo siguieron y lo confortaron al rey Uziyahu. Le dijeron: no te corresponde a ti, Uziyahu, ofrecer incienso a Yahweh, sino a los Cohen Aharonitas, que han sido consagrados para ofrecer el incienso. Sal del santuario que has transgredido, le dijeron, y esto no te servirá de esplendor delante de Yahweh Elohim. Uziyahu, que tenía en la mano un incensario para quemar incienso, dice que se llenó de ira, pero al airarse contra los Cohen, le brotó lepra en la frente, en presencia de los Cohanim, en la casa de Yahweh, junto al altar del incienso. O sea, que vemos aquí lo delicado que es tener pecados de ¿qué? De orgullo, de soberbia, de arrogancia, y más en ellos que ostentan los títulos de autoridad y no respetan a su vez las autoridades delegadas por el Creador. Nos dice el versículo 38: si un hombre o una mujer tiene la piel del cuerpo veteada con decoloraciones blancas, o sea que este es otro tipo de diagnóstico. El comentario del Humash nos amplía el entendimiento al respecto, ya que las palabras originales en hebreo no son de traducción simple. ¿Qué dice aquí? Aquí el término usado para clasificar la afección en hebreo es bonak, B-O-N-A-K, y radica en el color blanco, que es más oscuro que el de la membrana de un huevo, es decir, el más oscuro de los 4 colores de la zará. Y puesto que es demasiado oscuro para ser zará, es una simple decoloración de la piel que recibe dicho nombre, bonar. Y puesto que es clasificado con este nombre, nos presenta impureza alguna. Esto es del Humash del Valliquera 1339. A veces nosotros, ¿verdad? Vemos personas que son personas trigueñas, pero usted ve la piel veteada. Hoy en día le dicen que eso es ¿qué? Liquidino. Ellos son prietos y se le vetea la piel. Es algo bien, ¿verdad? Delicado. Entonces, la importancia que debemos dar a cada uno de estos detalles es la misma que nuestros antepasados mantenían. Este pasaje nos enseña que un verdadero israelita considera cualquier eventualidad extraña o negativa, por mínima que sea, como retribución de algún pecado cometido. Y esto lo llevaba automáticamente a buscar y procurar una opinión experta sobre si su comportamiento había sido, ¿verdad?, correcto o cómo podría mejorarlo. Y esos consejos podían obtenerse a través de ¿quién? De los Cohanim, quienes eran los maestros de Israel y asimismo eran un modelo para seguir por su servicio al poderoso. Dice Devarim, capítulo 33, versículo 10: ellos enseñarán a Jacob tus estatutos, a Israel tu Torah, y ellos pondrán incienso delante de ti en el tiempo de tu ira continuamente sobre tu altar. En Malaquías 2:4 dice: y sabréis que yo os envié este mandamiento para que mi pacto pueda ser con Leví, dice Yahweh Sebaot. Efesios 4:11 al 12, y él mismo dio uno que apóstoles, Leví, profeta, otros llevadores de la besora que le dicen evangelistas, y dice otros roim y otros morim, pastores y maestros, a fin de que de adiestrar a los kadoshim para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Mashiach. Entonces ustedes pueden buscarlo en Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 1 al 27. Nos dice el versículo 40-41 de ese capítulo 13: si un hombre pierde el pelo de la cabeza y queda calvo, es limpio. Si pierde el pelo en la parte frontal de la cabeza y queda calvo al frente, es puro. O sea que no es pecado ni por pecado que la gente se queda calva. Y eso todo arroba el poderoso, ¿verdad? Porque a veces son deficiencias vitamínicas en el cuerpo, pero ¿usted sabe cómo es esto? El versículo 42 dice: pero si aparece una afección blanca con manchas rojas en la parte calva del frente o en la parte posterior de la cabeza, es una erupción escamosa que se está esparciendo en la parte calva del frente o en la parte posterior de la cabeza. Entonces debía de ir a consultar con el Cohen, porque podía ser esto ¿qué? Sanar. Versículo 45-46 dice:
En cuanto a la persona con la afección leprosa de Sarat, rasgará sus ropas, se afeitará la cabeza, cubrirá su labio superior y clamará: impuro, impuro. Será impuro mientras tenga la enfermedad. Por estar impuro morará aparte y su morada estará fuera del campamento. ¿Qué pasa con esto? Una persona afectada por esta plaga no podía vivir con los demás, tenía que estar apartada. ¿Por qué? Porque si su pecado había sido la shonjará, que tenía que ver con la relación social, ya no podía tener contacto con los demás. Tenía que vivir, ¿qué? Solo. Ni siquiera tenía el derecho de asociarse con otras personas impuras y así evitar el pecar más con su lengua. Está escrito en Matilillahu 26:6. Yahshua estaba en Betania, en el hogar de Shimón, el hombre que había tenido Sará lepra. Si alguien con Sará leproso no podía vivir con los demás, ¿cómo es posible que se diga que Yahshua estaba en la casa de un leproso? O sea, es decir, uno que tenía la plaga de Sará. Entonces podemos presentar algunas interpretaciones diferentes. Número uno, que Shimón había tenido Sará, o sea, había sido leproso y luego había sido limpiado. Número dos, que Shimón no estaba viviendo en su casa en esos momentos, sino solo fuera de la ciudad. Sé que la traducción no es correcta. En la escritura aramea se usa la palabra garabá, que significa alfarero o artesano. Y la palabra aramea garabá, la otra era garabá, y esta es garbá, que significa leproso. Por lo tanto, vemos que los que tradujeron el texto del arameo al griego cometieron un error al entender la palabra garabá como garbá, que es alfarero como leproso. Y una traducción correcta del arameo sería entonces: la casa de Shimón el alfarero. Y esta es una muestra de que los textos de Matilillahu y Marcos 14:3 no fueron escritos originalmente en el idioma griego, como le enseña la teología moderna y del reemplazo. Pasamos entonces al capítulo 14, versículo 1 al 3. Dice: Yahweh le habló a Moshe y le dijo: esta será la ley para un leproso, el que tiene Sará, cuando vaya a purificarse, cuando se le haya informado el Cohen saldrá del campamento. Si el Cohen ve que el leproso, el que tiene Sará, se ha curado de su afección escamosa. El primer paso para un individuo que estuvo impuro por cuestión de Sará y sea aceptado nuevamente en el campamento es que haya sido visto por el Cohen, confirmado de su limpieza. O sea que él es quien determina que realmente ha sido sanado. El Sará es una tipología del pecado. Era solo por medio de un milagro de Yahweh que este podía ser ¿qué? Podía ser sanado. Entonces, aplicando esto a nuestra actualidad, tenemos a nuestros líderes, a nuestros roes, nuestros pastores ministros puestos por Elohim sobre nuestras vidas, como aquellos que a través de la administración directa y el velar sobre cada miembro de la Keilah. O sea que cuando cuidan espiritualmente el rebaño de Yahweh con el único propósito de que ninguna plaga caiga sobre alguien, exhortando a ¿qué? A la obediencia, al buen juicio de la Escritura y al excelso trato de amor y comunión entre hermanos. Recordemos que el Ejad que Mashiach anhela en nosotros, según Johanna 17:37-39, dice: en el último día, el día grande de la fiesta, Yahushua se puso de pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su interior. O sea que esto dijo acerca del Ruach, que iban a recibir los que creyeran en él, pues todavía no se había dado el Ruach, porque Yahshua aún no había sido exaltado. Salmo 133, 1 al 3 también nos dice: canción de la subida de David. Miren cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos vivan en armonía. Es como aceite fino sobre la cabeza que descendía hasta la barba, y la barba de Aarón que descendía hasta el ruedo de su vestidura, como el rocío de Hermón que desciende sobre las montañas de Sion. Allí ordenó Yahweh la bendición de la vida eterna. El versículo 4 al 7 dice: el Cohen mandará que se traigan 2 aves limpias vivas, madera de cedro, tela escarlata e hisopo para el que va a purificarse.
el Cohen mandará degollar una de las aves sobre agua fresca en una vasija de barro, tomará el ave viva junto con la madera de cedro, la tela escarlata y el hisopo, y los mojará junto al ave viva en la sangre del ave que fue degollada sobre agua fresca. Entonces la rociará 7 veces sobre el que se va a purificar de la erupción, y lo purificará y dejará libre el ave viva en el campo. Este ritual debía ser hecho como parte de la purificación, lo que nos muestra que no hay purificación sin ¿qué? Sin un sacrificio. O sea que en otras palabras, que no hay redención sin derramamiento de sangre. Y en nuestro tiempo, al no tener el Mishkan, el santuario, el Beit HaMikdash, el templo o un sacerdocio levítico, una conjunta, que es una levítica, lo que sí permanece vigente son ¿qué? Sacrificios que nos corresponde a nosotros realizar, morir a nuestro ego, permitir que sea Yeshua quien gobierne nuestras vidas, como dijera Rab Shaul en Romanos 12:1. Así que, hermano, les ruego por la misericordia de Elohim que le ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, consagrado y agradable a Yahweh como su culto racional. Entonces, presentamos ofrendas de olor grato al poderoso por medio del tiempo devocional, el estudio constante de la Escritura y la oración. Y también lo hacemos mediante el compromiso con la obra, tanto en el servicio como en la parte financiera, el interés por el bienestar de la comunidad donde el poderoso nos ha puesto, intercediendo por las necesidades de todos, siendo accionado a través de la Sedacá es la justicia o caridad, hace también parte de esas ofrendas de olor grato. O sea que todo esto tiene que ser sazonado con la obediencia y el amor. Y por otra parte vemos que Yeshua no cuestionó ni se opuso al orden ritual, puesto que era y es mandamiento de la Torá. Por el contrario, él mandó a qué? A cumplirlo como ejemplo y vivo que él era él y defensor de la Torá. Y algo bien importante, él mandó que cumplieran, ¿verdad?, los mispot, es saber que estos actos milagrosos deben estar registrados una vez que se daba la purificación, como está escrito en Lucas capítulo 17, versículo 11 al 14, donde dice: una vez cuando iba hacia Jerusalén, pasaba por Shomron y por el Galil. Cuando entró en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Yeshua, maestro, ten compasión de nosotros. Y cuando él los vio, les dijo: vayan, muéstrense a los Coaní. Y sucedió que mientras iban, quedaron sanos. Entonces dice, estaban lejos, no los examinó, solo hizo que envió su palabra. Y cuando le envió su palabra, dice que fueron sanos. Tehilim 32 al 3 dice: Yahweh Elohim mío, yo clamé a ti y tú me sanaste. Yahweh, tú rescataste mi vida de la fosa, me libraste de bajar al hoyo. Y Yeshaya 55, 10 al 11 también dice: porque así como la lluvia y la nieve caen del cielo, del Shemai, y no regresan allá, sino que saturan la tierra, causándole que brote y produzca, dando cera al que siembra y leña pan al que come, así es mi palabra que sale de mi boca, no regresará para mí incumplida, sino que cumplirá lo que yo he resuelto y cumplirá aquello para lo que la envié. Mire qué tremendo. El versículo 10 dice: en el día octavo tomará 2 corderos sin tacha, una ovejita en su primer año sin tacha, 3/10 de un efa de harina selecta, mezclada con aceite para una ofrenda de comida y un lof de aceite. Como lo vimos en la Parashat Shemini, que significa octavo, el número 8 es símbolo de un nuevo comienzo. Y en este caso nos habla de que al octavo día, el que fue marcado con el que tenía Sarat, hacía ¿qué? Un sacrificio que le abría la puerta a una nueva vida. De la misma manera, en el momento que somos limpios de nuestra propia erupción o afección en la piel, es decir, el Sarat a través del Tevilá y la purificación que solo podemos recibir a través del sacrificio perfecto. ¿Cuál sacrificio? El Cordero de Elohim que quita el Sarat del mundo. O sea que tenemos a través de él una nueva oportunidad de vida. Nos dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en el Mashiach, es una nueva criatura, las cosas viejas pasaron,
ahora todo se ha hecho ¿qué? Nuevo. El versículo 13 y 14 dice: el cordero se inmolará en el lugar del área sagrada donde se inmolan las ofrendas por el pecado y la ofrenda quemada, porque la ofrenda de culpa, como la ofrenda por el pecado, va para el Cohen, es sagradísima, o sea, consagrada. El Cohen tomará un poco de la sangre de la ofrenda por la culpa y la pondrá el Cohen en el lóbulo de la oreja, aquí en el lóbulo derecha, y que se va a purificar, y en el pulgar de su mano derecha y en el dedo gordo de su pie derecho. Ok. Lo concerniente a la sangre del sacrificio se hacía con el fin de ¿qué? De purificar, de consagrar a la persona sobre la cual se impartía. Y en este caso esta sangre era aplicada en 3 lugares específicos, con significados espirituales específicos. Entonces, vamos a ver estos significados con mayor detalle. Número 1, el cartílago de la oreja derecha dice que hace alusión a lo que escuchamos. La escritura nos exhorta en Salmo 85:8: escucharé lo que va a decir el Yahweh, porque prometerá bienestar a su pueblo, a sus fieles, para que no vuelvan a hacer locuras ¿verdad? Porque si no escuchas, entonces tú no vas a obedecer, y el que escucha obedece. Y por otra parte, Rab Shaul nos advierte en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 3 al 4, dice: porque vendrá el tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, más bien teniendo comezón de oído, montonarán para sí maestros conforme a sus propios deseos, y a la vez que apartarán sus oídos de la verdad, se volverán a las fábulas. Concluyendo, cuidado con lo que escuchan. Número 2, dice: el pulgar de la mano derecha hace alusión a nuestras acciones. La mano derecha es señal de autoridad y de poder, representando así las acciones conscientes que hacemos como hijos de Yahweh. ¿Qué nos dijo el rey David en Salmo 24, 3 al 4? ¿Quién puede subir al monte de Yahweh? ¿Quién puede quedarse en su lugar Kadosh? ¿Quién? El que tiene manos limpias, corazón puro, que no ha dedicado su vida a cosas vanas ni ha jurado con engaño. Y por otra parte, una de las cosas que Yahweh aborrece es la mano derramadora de sangre inocente. Proverbios 6, 16 al 19 nos dice: 6 cosas detesta Yahweh, 7 son una abominación para él. O sea, detesta hacer, pero 7 son una abominación. ¿Y cuál es? Una actitud altiva, una lengua mentirosa, manos que derraman sangre inocente, una mente que fragua planes malvados, pies prestos para correr al mal, y un testigo falso que testifica mentira, y uno que provoca discordia entre hermanos. En resumen, cuidado con lo que haces. Número 3, el pulgar del pie derecho. ¿Hace alusión a qué? A nuestros caminos. Yahshua nos dice en Matitiyá 7, 13 al 14: entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por ella. Pero qué estrecha es la puerta y qué angosto el camino que lleva a la vida, y son pocos los que lo hallan. En conclusión, cuidado por donde caminas. El versículo 21 dice: sin embargo, si es pobre y sus recursos son insuficientes, tomará un cordero para la ofrenda por la culpa, para que lo eleven en expiación por él, 1/10 de una medida de harina selecta mezclada con aceite para ofrenda de comida, y un log de aceite. El hecho de ser pobre no implica no tener la oportunidad de obedecer a Yahweh. Había establecido una ofrenda especial para los pobres, y esto nos muestra que no es ni nuestra posición social, ni nuestros títulos, ni nuestros recursos lo que hacen la diferencia entre el Altísimo, sino el corazón de cada uno. El rey David dijo en Salmo 51, 16, 17: porque tú no quieres sacrificio, si yo te lo daría, pero no te complaces en ofrendas quemadas. El verdadero sacrificio para Elohim es un ¿qué? Espíritu arrepentido. Tú no desprecias, o Elohim, un corazón arrepentido y humillado. Dice el versículo 34: cuando ustedes entren en la tierra de Canaán, que les doy como posesión, y yo inflijo una plaga eruptiva sobre una casa en la tierra que ustedes posean,
En este versículo encontramos un detalle curioso y es que Yahweh afirma que Él permite la plaga eruptiva en la piel, es decir, el sarán. O sea, como una marca sobre una casa, aludiendo hacia un juicio sobre la casa en cuestión. La labor del líder de hogar es velar porque todos los miembros de su familia, y aún si no son familia, pero comparten el mismo techo, estén en completa obediencia a la Torá, para no ser marcados por la maldición de la desobediencia y el pecado. Dice el versículo 45, deberán derribar la casa, sus piedras y maderas y todo el empañetado de la casa, y llevar todo a un lugar impuro fuera de la ciudad. La destrucción como parte del juicio de Yahweh sobre el pecado es parte incuestionable de su plan. La esencia de este plan es vida para los que le obedecen y muerte para los que le desobedecen. Y este verso es una tipología de lo que el Altísimo hará también en el futuro. O sea que este es el principio que desde el Edén establecido para el pecado y para los transgresores de la Torá. Ciertamente dijo Abacadosh, morirás. Y eso no te lo despinta nadie. Entonces entramos al capítulo 15 y el versículo 2, donde dice: ahora los israelitas díganle, cuando algún hombre tenga un flujo que le salga del miembro, es impuro. La palabra para flujo es sob, Z-O-B, sob, que quiere decir flujo seminal o menstrual y destilar. Esto se refiere a cualquier flujo que tenga la persona, no solamente menstrual o seminal, sino que de cualquier tipo. Aunque en este caso se especifica que es el de un hombre, la palabra para impuro es tamé, tamé que quiere decir impuro en un sentido religioso, y aquí se nota que claramente que la impureza no está en la persona, sino en qué, en sus flujos, lo cual se explica, ¿verdad? Explicaremos más adelante. El versículo 4 dice: toda cama sobre la que se acueste el que tiene el flujo será impura, y todo objeto sobre el que se siente será impuro. Era el flujo lo que hacía impura la cama, y era precisamente la cama la que hacía impura a la persona que se acostaba en ella. El flujo y la contaminación desencadenaban una serie de alertas de impureza y muchos se exponían a la tal situación. No obstante, cabe señalar que detrás de todos estos detalles hay un fuerte principio de cuidado sanitario y de higiene que el poderoso establecía para todo, como lo conocemos hoy en día, sino de la obediencia de aquel que constantemente declaraba sobre su pueblo que era su sanador. Nos dice Shemot 15:26, dijo: si ustedes oyen diligentemente a Yahweh, su Elohim, haciendo lo que es recto a su vista, presentando oído a sus mandamientos, observando todas sus leyes, entonces no traeré sobre ustedes ninguna de las enfermedades que traje sobre los misritas, porque yo Yahweh soy su sanador. Jeremías también, Jeremías 30:17 dice: pero yo te traeré sanidad y te curaré de tus heridas, declara Yahweh. O sea que al ponernos a meditar de manera profunda y concluyente, el pueblo obediente a Yahweh no necesita de médicos. Podrán llamarnos locos por este comentario, pero es lo que la Escritura nos muestra. ¿Por qué? Porque en la obediencia es que está ¿qué? La sanidad. El versículo 5 de ese capítulo 15 dice: todo el que toque su cama deberá lavar sus ropas, bañarse en agua y permanecerá impuro hasta la tarde. Cualquiera que tuviera contacto con la cama que quedaba impuro, por lo que tenía que lavar sus ropas contaminadas y hacer tevilá. Y de esta manera quedaba libre de su impureza después del anochecer, es decir, al comienzo del nuevo día. O sea que esta es una forma de entender que la palabra que en español se nos tradujo como bautismo es correspondiente o está relacionada directamente con el concepto de baños de purificación o baños rituales. Lo anterior nos deja el entendimiento de que son normales y de carácter permanente las inmersiones para el pueblo de Yahweh, y que el mal interpretado versículo de Efesios 4:5, donde dice hay un solo amo, una sola fe, una sola inmersión, no se refiere a bautizarse una sola vez. ¿Por qué? Porque estaría en completa contradicción con el pasaje de Hebreos capítulo 6 versículo 2, donde dice: de la enseñanza sobre inmersiones, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos,
y del juicio eterno. O sea que habla con toda naturalidad y certeza de las enseñanzas de los bautismos o baños de purificación, en plural de la doctrina del bautismo. El versículo 13 dice: cuando uno que tenga flujo quede puro de su flujo, contará 7 días para su purificación, y lavará sus ropas y lavará su cuerpo en agua fresca, entonces quedará puro. Este rito de limpieza para el estado de Tamé contaba con ¿qué? Con 7 días de purificación. El número 7 que nos habla de la perfección, por lo que podemos inferir que este ritual debía hacerse perfectamente, sin olvidar ni pasar por alto el más mínimo detalle. O sea que esto incluía lavar la ropa y hacer tevilá para entonces poder ser limpio. El versículo 16 dice: cuando un hombre tenga una emisión seminal, lavará todo su cuerpo en agua y quedará impuro hasta la tarde. En los versículos anteriores se habla de ¿qué? De impurezas producidas por flujos corporales, pero en este se especifica el tipo de flujo. O sea, dice, tenía un rito especial de purificación y solo requería del tevilá para poder ser purificado. El versículo 18 nos dice: si un hombre tiene relaciones carnales con una mujer, se bañarán en agua y quedarán impuros hasta la tarde. Es de idéntico entendimiento con respecto al versículo anterior. El versículo 19 dice: cuando una mujer tenga un flujo y su flujo sea sangre de su cuerpo, permanecerá en su impureza 7 días, todo el que la toque quedará impuro hasta la tarde. En los versículos anteriores se habló acerca de los flujos corporales de los hombres, y a partir de este se habla de los de la mujer. O sea que el estado menstrual de la mujer provoca en ella impureza ritual, la cual era imputada en aquel que la tocare. Entonces la palabra usada aquí es nidá, que significa impura, inmunda, menstruosa o separada. Pasamos al 24, dice: si un hombre se acuesta con ella, la impureza de ella se le comunica a él, quedará impuro 7 días, y toda cama sobre la que se acueste quedará impura. En este caso se hace la salvedad de que si el flujo tocara al hombre, al igual que la mujer, permanecerá impuro el mismo tiempo que ella. Dice el versículo 25: cuando una mujer haya tenido un flujo de sangre por muchos días fuera del tiempo de su impureza, o cuando tenga un flujo más allá de su periodo de impureza, quedará impura con el tiempo de su impureza mientras le dure el flujo. Si una mujer por alguna enfermedad o actividad hormonal fuera de lo normal tuviese flujo, esta era considerada impura. Ejemplo de esto lo tenemos en la mujer que Yahshua sanó de esta enfermedad, nos dice Matitiyahu 9:20. Y en eso, una mujer que sufría de flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. El versículo 31 dice entonces: pondrá a los israelitas en guardia contra sus impurezas para que no mueran por sus inmundicias cuando contaminen mi morada que está entre ellos. Aquí la advertencia era clara. Estos flujos estaban dados debido a la muerte de microorganismos en la persona, y el contacto con la muerte producía ¿qué? La impureza. O sea que Yahweh Tankadosh, que no permitía la más mínima impureza en su morada. Cualquiera que estuviera impuro y se acercaba al Mishkan, dice que moría instantáneamente. Y es por eso por lo que el Creador advierte al pueblo que sean responsables con estar alertas y en guardia contra todo lo que puede generar impurezas. Shabbat Shalom, Sof Shabbatot.